Muy buenas tardes, doctores, que se han dado cita el día de hoy a este evento académico que estamos desarrollando, clases en vivo, gracias a la invitación de FAJA, a su señor director, el doctor Neira Flores, y a todos ustedes que se encuentran aquí presentes en un tema no desconocido para nosotros, como viene a ser la prisión preventiva, sobre todo, digamos, a nivel del análisis institucional, pero bastante debatido respecto a las posiciones que van a tener, por ejemplo, los sujetos procesales intervinientes. Por un lado, vamos a ver que el Ministerio Público, como sabemos la esencia, obviamente la Fiscalía, al ser el titular del ejercicio de la acción penal, defensor de la legalidad, tiene carga de probanza, también tiene que respetar los derechos constitucionales establecidos en el artículo 2 de nuestra Carta Magna, ¿no? Entonces sabemos que el artículo 2 de nuestra Constitución Política nos habla de los derechos fundamentales y dentro de ello, lógicamente, hace mención del derecho a la libertad, al libre tránsito. Yo puedo caminar y desplazarme por los lugares que considero necesario porque poseo precisamente ese derecho fundamental al libre tránsito, a la libertad. Sin embargo, hay que señalar que dicho derecho no deviene a ser absoluto, es bastante relativo y se relativiza a través incluso de prohibiciones netamente sociales, como por ejemplo cuando te dicen no pises el césped, no cruces en el semáforo si se encuentra en rojo. Entonces, vemos que existen ciertas normativas prohibitivas, por eso es que no gozamos, lógicamente, de una libertad absoluta. Y el derecho penal, cuando protege lo que son los diversos bienes jurídicos tutelados, protegidos por el derecho penal, lo que también relativiza es la conducta de las personas. Porque fíjese que, por ejemplo, el artículo 106, que hace mención del homicidio simple, te dice que no mates, ¿cierto? El artículo 106 dice, será reprimido el que mata a otro. Entonces, la esencia que busca finalmente esta norma es establecer que la persona no mate, no lesione el bien jurídico tutelado vida humana independiente, ¿cierto? Te dice no matar, por ejemplo. También cuando hablamos de otro delito, se me ocurre el 384 del Código Penal, que nos hace mención de la figura de colusión. Lo que nos establece es que los sujetos cualificados, que podrían ser el funcionario y servidor público, si es que estos participan en un proceso de licitación o contratación, no deben concertarse, tampoco deben defraudar previamente concertar a la concertación al Estado. Entonces, lo que nos está estableciendo nuestro ordenamiento jurídico es que existen normas que prohíben, lógicamente, el comportamiento de los individuos, porque si lo realizan, podrían poner en peligro un bien jurídico tutelado o podrían lesionarlo y, lógicamente, el derecho penal ingresará para repeler este tipo de conductas. Entonces, podemos ver que nuestra libertad no es absoluta en ese sentido, ya sea por las normas sociales o normas que establecen nuestro ordenamiento jurídico, pero es suficiente para que nosotros podamos vivir felices, ¿cierto? Porque poseemos ese libre tránsito, podemos salir, podemos viajar, podemos desplazarnos por los lugares que nosotros consideramos necesarios y no va a existir pues ningún problema. Sin embargo, cuando la persona es sometida a un proceso de investigación, es decir, una persona que es investigada, porque toda persona que es sometida a lo que viene a ser una investigación, primero hay que tener en cuenta de que la obligación que tiene el Ministerio Público es desarrollar precisamente ello, una labor de investigación teniendo en cuenta siempre la presunción de inocencia que tiene una persona. ¿Ya? La presunción de inocencia que tiene una persona. Ahora, la presunción de inocencia, ya lo acabo de señalar, o la inocencia de una persona se presume hasta que se demuestre lo contrario. Y la única forma, fíjense ustedes, de poder desvirtuar, no vulnerar, porque las cuestiones de vulneración son diferentes, sino desvirtuar la presunción de inocencia es a través de una sentencia que va a devenir a ser condenatoria, ¿no? Entonces, si hay una sentencia condenatoria, por lo menos en primera instancia, se desvirtúa lo que es la presunción de inocencia. No existe una obligación de demostrar tu inocencia porque la obligación recae en el Ministerio Público. Entonces, pareciera que los roles procesales
ya están claras. El fiscal se encarga de desarrollar una investigación. Quien es investigado, sobre él recae la presunción de inocencia, pero luego se establece, por ejemplo, lo siguiente, que una persona que es sometida al proceso de investigación no debe intentar fugar de la justicia. Entonces, si alguien intenta fugar, ¿cómo hacemos para evitar que fulano tal o persona investigada tal quiera eludir la acción de la justicia? Si nosotros no tuviéramos o si el legislador no hubiese puesto alguna medida de coerción de carácter personal, entonces seguramente esta persona eludiría la acción de la justicia y se iría a otro país. ¿Y qué hacemos con la investigación? ¿Qué hacemos si el fiscal acusa? Si pasa una etapa intermedia, si esta persona se le va a condenar por un delito que haya cometido, es decir, se va a imponer el jus puniendi del Estado a esta persona que acaba de cometer un hecho delictuoso. Pero ¿cómo le impones si la persona acaba de fugar? Ahí tenemos un problema. Por eso es que el legislador dice, no, un momentito, vamos a tener que utilizar, y el Código Procesal Penal así lo establece, las medidas de coerción, ¿cierto? Así lo establece, medidas de coerción personal. Entonces, una medida de coerción personal que nosotros, por ejemplo, podemos tener es el impedimento de salida del país, primigeniamente hablando, ¿no? Impedimento de salida del país. Entonces, pareciera que con esa sola medida de coerción personal, que es el impedimento de salida del país, todo marcharía bien, ¿no? Y uno diría, ya, pues suficiente. Pero, ¿qué pasa si no solamente es la conducta del investigado la de eludir la acción de la justicia, sino que aparte de ello, busca obstaculizar la averiguación de la verdad a través, por ejemplo, de falsificaciones de medios de prueba, destrucción de medios de prueba, ocultamiento de medios de prueba, variación de los medios de prueba? Entonces ya no solamente nos encontramos ante un hecho de una peligrosidad de fuga, sino lo que nos encontramos es ante la existencia de una obstaculización procesal. Entonces vemos cómo la figura va cambiando. Cuando esta situación da, entonces el Ministerio Público no tiene más remedio, digamos, dentro siempre de los parámetros, lógicamente, del principio de legalidad, de tener que recurrir a esta medida de coerción, como viene a ser la prisión preventiva, ¿no? La prisión preventiva. Ahora, lógicamente, la prisión preventiva tiene otras aristas más que vamos a pasar a continuación a analizar. Entonces, cuando el fiscal dice, mira, si yo tengo una gran variedad de medidas de coerción, pero yo veo que la persona se quiere fugar, veo obstaculización y lógicamente los otros presupuestos más que establece la norma, entonces dicen, pues bueno, en base al cumplimiento del principio de legalidad, lo que yo tendría que recurrir es a una medida de coerción personal, que en este caso en concreto tendría que ser la prisión preventiva. Entonces, fíjense ustedes que nuestra sesión de clase el día de hoy, después de haberles enunciado esta introducción, viene a ser hablar sobre la prisión preventiva. Entonces, acá yo les voy a compartir las diapositivas. A ver, vamos a hablar de todas esas medidas de coerción porque existe nuestro ordenamiento jurídico señala una gran variedad de medidas de coerción. Por ejemplo, podemos enunciar algunas. Tenemos la detención policial en situaciones de flagrante delito, tenemos el arresto ciudadano, tenemos el impedimento de salida del país, tenemos la prisión preventiva, tenemos la comparecencia con restricciones, la internación preventiva, entre otros. Es decir, tenemos una gran variedad de medidas de coerción personal. De todas estas, vamos a analizar la prisión preventiva. Nosotros sabemos que por principio de legalidad, la prisión preventiva se encuentra regulada en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Reitero nuevamente, hablamos de prisión preventiva, esta se encuentra regulada en el artículo 268 del Código Procesal Penal, que precisamente nos empieza a mencionar los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Pero nosotros no vamos a ingresar de lleno a hablar sobre cuáles son los presupuestos materiales de la prisión preventiva, sino lo que vamos a mencionar es, en primer lugar, la existencia de lo que son los principios
de la prisión preventiva. ¿Por qué empezamos señalando los principios? ¿Saben ustedes por qué? Porque los principios son los cimientos de toda institución procesal. Y lógicamente en la institución procesal, como viene a ser la prisión preventiva, previo al entendimiento de lo que van a hacer más adelante, la configuración de sus presupuestos materiales, yo tendría que empezar hablando cuáles son los principios de la prisión preventiva. Dentro de ello empezamos señalando un principio importante como viene a ser la razonabilidad. ¿Ya? La razonabilidad, reitero nuevamente, un principio bastante interesante que nosotros debemos tener en cuenta es el principio de razonabilidad. Y esto tiene su esencia en el aprendizaje del derecho penal que nosotros lo hemos tenido. Por ejemplo, ¿qué se dice del derecho penal? Y esto es algo que sabemos a nivel de pregrado, porque en el derecho penal, ¿qué nos dicen doctores? Y eso va yendo como pregunta para ustedes, ¿no? ¿El derecho penal es prima ratio o el derecho penal es última ratio? ¿No? Cuando hablamos del derecho penal, ¿qué vendrá a ser, doctores? ¿Prima ratio o última ratio? Sabemos que en esencia el derecho penal viene a ser última ratio, ¿no? Última ratio es la última esencia a la cual nosotros recurrimos, el derecho penal recurrimos después cuando los otros medios de solución de conflicto, como podrían ser las conciliaciones, por ejemplo, no funcionan, o cuando en la vía del procedimiento administrativo disciplinario vemos que es insuficiente, entonces recién recurrimos en una última instancia a lo que viene a ser el derecho penal. Y el derecho penal jamás debería ser entendido como prima ratio, es decir, no podemos sobrecriminalizar todas las conductas primigenias, sino que estas conductas tendrían que verse en última instancia, en última ratio, ¿no? Y algo parecido, doctores, sucede en el caso de la institución de la prisión preventiva, porque lo que nos dice es, por si acaso, si bien es cierto, tú tienes la medida de coerción de prisión preventiva, pero ojo, no te olvides que tú tienes, por ejemplo, otra medida de coerción personal. Y yo les pregunto, ¿qué sucedería si el debate, fíjense con lo que le voy a señalar, qué pasaría si el debate se limita en discutir temas de arraigo? Por ejemplo, la discusión está en el hecho de establecer que Pepito no tiene arraigo domiciliario, que Pepito no tiene arraigo familiar, que Pepito no tiene arraigo laboral, ¿de acuerdo? Entonces, la discusión se va centrando en los temas de arraigo y en base a ello llegan a la conclusión de que Pepito podría eludir la acción de la justicia, es decir, de que Pepito podría fugar, que Pepito podría darse a la fuga. Y ahora yo te pregunto, si se advierte que posiblemente Pepito pueda darse a la fuga, puede eludir la acción de la justicia, pregunta, ¿será la prisión preventiva la medida de coerción primigenia a la cual yo tendría que recurrir? O si es que yo advierto peligrosidad de fuga, existen otras medidas de coerción de carácter personal a las cuales yo puedo recurrir. Obviamente, claro está, doctores, de que yo puedo recurrir a otra medida de coerción personal, no solamente de la prisión preventiva, porque si el debate está en la discusión del tema de los arraigos, entonces uno dice, no, yo, pues, en vez de recurrir a la prisión preventiva, tengo otra medida de coerción personal, como viene a ser el impedimento de salir del país. Y si la persona es mayor de 65 años, adolece algún tipo de enfermedad, tiene algún tipo de discapacidad, o es una mujer que se encuentra en estado de gestación, entonces no será la prisión preventiva la que se tendría que aplicar en ese caso, sino tendrías otra medida de coerción como ahí vendría a ser el arresto domiciliario. ¿De acuerdo? El arresto domiciliario. Entonces, fíjense ustedes que esas sustentaciones están en base a la existencia de un principio tan importante como es el principio de razonabilidad. Y el principio de razonabilidad te dice, si tú vas a recurrir a la prisión preventiva, realmente es razonable dependiendo de cada caso en concreto, y ahí nuevamente vuelvo a repetir, porque ¿qué sucede si solamente tienes discusiones de arraigo? Entonces tienes otra medida de coerción, ¿cierto? Entonces, por un tema de principio de razonabilidad, la medida de coerción, como viene siendo la prisión preventiva, tendría que utilizarse cuando las otras medidas de coerción personal no han tenido efecto.
A veces existe una discusión porque uno dice, mira, esto viene a ser el rezago del modelo inquisitivo del Código de 1940, ¿no? Se dice, mira, acá se está hablando de la prisión preventiva, este es un rezago de 1940. Se está abusando del derecho penal y se le está convirtiendo en un derecho penal inquisitivo. Pero esa aseveración, doctores, no resulta siendo del todo cierta porque, para empezar, si yo empiezo hablando de cualquier medida de coerción personal, como los que hace un momento lo he establecido, el impedimento de salida, los temas de detención preliminar, las detenciones preliminares judiciales, las comparecencias con restricciones, ¿cierto? Entre otras, están reguladas dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, si yo hablo de la prisión preventiva tiene un sustento de legalidad y por el principio de legalidad yo sí puedo recurrir, ¿cierto? Por el principio de legalidad yo puedo recurrir a esta institución que viene a ser la prisión preventiva. Entonces, cuando uno dice es un rezago del Código de 1940 porque es un contexto inquisitivo, no resulta siendo pues del todo cierto, porque por principio de legalidad es lo que finalmente nosotros estamos aplicando en este momento. Otro principio bastante interesante viene a ser el principio de intervención indiciaria. ¿Y qué te establece este principio de intervención indiciaria? Que guarda mucho con el contexto del principio de razonabilidad. Pero el principio de intervención indiciaria, lo que te parte de la esencia de diferenciación es el momento procesal oportuno para poder recurrir a una prisión preventiva. Entonces, por ejemplo, ahí ingresa, ¿no? ¿Cuándo es el momento procesal oportuno para el requerimiento de prisión preventiva? Lógicamente, vamos a advertir que dicho momento procesal oportuno viene a ser cuando uno se encuentra en la etapa decisoria del proceso, como viene a ser el estadio de la formalización de la investigación preparatoria. Pero jamás esto puede ser considerado a un nivel de un requerimiento acusatorio, cosa que, por ejemplo, salen posteriormente algunos acuerdos plenarios que buscan señalar que un requerimiento de prisión preventiva incluso está en un estándar superior o al nivel de una acusación. Y eso lógicamente no es así, porque vamos a advertir que cuando uno requiere una prisión preventiva, lo hace con el objetivo de asegurar los fines del proceso. Digamos, ese es el principal objetivo, asegurar los fines procesales. Luego tenemos otro principio más de la medida de coerción, como es el principio de proporcionalidad. Es decir, ¿es proporcional al hecho recurrir a determinada medida de coerción? Y eso es lo que hace un momento hemos establecido. Si yo veo discusión solamente en base, de acuerdo a temas de arraigo, solamente en cuanto a arraigo, o la no existencia de arraigo propiamente, entonces no será la prisión preventiva la institución que primigeniamente se tendría que interponer, ¿no? O sea, no sería primigeniamente la institución a la cual uno tendrá que recurrir por un tema de proporcionalidad, porque te dirían, mira, no es proporcional a la conducta, lo que es proporcional es el impedimento de esa ley del país, ¿correcto? Ya es una persona mayor de 65 años, tiene algún tipo de enfermedad, entonces no es proporcional tampoco recurrir a estas medidas de coerción personal, porque lógicamente en este caso vendría a ser el arresto domiciliario. Entonces, como podemos ver, estimados participantes, el hablar de la prisión preventiva, ¿de acuerdo? Es también hacer mención a los principios que va a tener la prisión preventiva, como la razonabilidad, la legalidad, la intervención indiciaria y el principio de proporcionalidad. Vayamos a esta siguiente diapositiva. Siempre van a existir dos posiciones cuando se debate la prisión preventiva, ¿correcto? Siempre tenemos dos posiciones. Por un lado, lógicamente la posición que tiene el Ministerio Público y la importancia de cómo uno tiene que recurrir a esta medida de coerción personal, fundamentalmente para lo que va a venir a ser el aseguramiento procesal. Y que finalmente, si es que de ser el caso, el ius puniendi del Estado, se tenga que aplicar a una persona que se encuentra presente, no cuando la persona haya
eludido la acción de la justicia o cuando la persona, por ejemplo, haya obstaculizado la averiguación de la verdad. Entonces, siempre para el contexto de la perspectiva del Ministerio Público, recurrir a la medida de coerción, como viene a ser la prisión preventiva, será de vital importancia para el aseguramiento procesal. No se olviden, para el Ministerio Público, ¿es importante la medida de prisión preventiva? Por supuesto que sí. Para el aseguramiento procesal, para que la persona no se fugue o para que la persona no obstaculice la averiguación de la verdad. Estamos. Pero la otra posición, que parte de quienes se dedican obviamente a la defensa particular, van a decir un momentito, ¿y cuánto de nosotros no he escuchado en alguna ocasión sobre lo que es la vulneración a la presunción de inocencia? Entonces, ahí también hay un debate, porque uno dice, pero ¿por qué? A ver, explícame cómo es que la prisión preventiva está vulnerando la presunción de inocencia. Entonces, te sostienen que hay una vulneración a la presunción de inocencia, porque se establece que la persona, y eso establece también el Código Procesal Penal, tendría que enfrentar el proceso estando libre, no estando privado de su libertad. Y cuando uno ya requiere y lo declaran fundado, entonces se cumple lo que dijo Asensio Mellado, que la prisión preventiva debiera ser una pena anticipada. Entonces, como lo establecen como tal, como criterio o fundamento de pena anticipada, entonces resulta siendo lógico que se establezca que la prisión preventiva estaría vulnerando la presunción de inocencia. Punto número 2, cuando se hablaba del abuso de la prisión preventiva, ¿no? Caso que requiere prisión preventiva y caso que se declara, por ejemplo, fundado la prisión preventiva. Y eso resultaba siendo bastante polémico porque se decía, ¿cómo que a un requerimiento sin sustentación de presupuestos materiales adecuadamente y en audiencia tampoco debidamente oralizados, terminan declarándose fundado? Entonces, ahí salió, y ustedes seguramente lo conocen también, el acuerdo plenario 1/2019, que habló respecto a la motivación que deben tener las resoluciones de prisión preventiva, porque establecía que las resoluciones de prisión preventiva tendrían que estar debidamente fundamentados, debidamente motivados. Si no existe una motivación, o existe una motivación aparente, insuficiente y demás tipos de motivaciones existentes, entonces se decía, uno no podría declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva. Entonces, como podrán ver ustedes, siempre van a haber dos posiciones. La primera posición sobre el Ministerio Público a favor de la prisión preventiva, porque esto va a permitir que se cumplan fines procesales, y por el otro lado, la oposición al requerimiento de prisión preventiva, porque lo van a considerar una vulneración a la presunción de inocencia, al derecho a la libertad de acuerdo, y cuando existe una falta de motivación, lógicamente lo van a establecer como una especie de pena anticipada. ¿De acuerdo? Muy bien. Al margen de las posiciones existentes, ahora habría que ver qué nos establece, pues, el artículo 268 del Código Procesal Penal. Y aquí nosotros vamos a mencionarles, pero vamos también un poco a recordar, y yo les pregunto para ello, porque existe siempre, por más que tal vez creamos que ya tenemos conocimiento establecido de los presupuestos materiales, todavía sigue existiendo cierta discrepancia o cierta discusión. Por ejemplo, mire, ¿cuántos presupuestos materiales se requieren para una prisión preventiva? Nuevamente, lanzo mi pregunta para cada uno de ustedes. ¿Cuánto son los presupuestos materiales que se requiere para una prisión preventiva? A ver, ¿cuántos son? Ok, a ver, muy bien. Claro, claro. Ahora, ¿y saben por qué yo les pregunto eso? Porque todavía como que no lo tenemos tan claro. Porque hay audiencias donde uno escucha cuando sostienen de que en realidad los presupuestos de la prisión preventiva son un total de 5, te establece. Uno dice, 5 presupuestos materiales, por supuesto que sí. Y su fundamentación
está en una casación cuyo número es la casación 626-2013 Moquegua. Es decir, casi estamos hablando de hace cerca de 11 años atrás, ¿no? Claro, entonces te van estableciendo, por ejemplo, como la existencia de la casación de Moquegua 626-2013, que te hablaba de la proporcionalidad o razonabilidad de la medida y de la duración de la misma. Entonces te decían, hay un total de 5, pero por principio de legalidad, y eso es algo que el hombre de derecho también siempre se guía en base a lo que establece la norma, en lo que establece la ley. Por eso le decía que en base al principio de legalidad, el artículo 268, vamos a ver lo que nos establece, porque nos dice que el juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva si, atendiendo a los primeros recaudos, o sea, a los primeros actos de investigación desarrollados y aquellos elementos de comisión recabados, sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos materiales, ¿no? El 268 de la que establece. A través de los se recopila, va a ser que concurran cerca, en base al 268, claro que sí, de 3 presupuestos materiales. Entonces, por eso uno decía, pero no eran 5, sí, pero por principio de legalidad 12.8 del Código Procesal Penal son solamente 3. Ah, ok, pero quiero que me expliques entonces dónde ingresa pues el tema de la razonabilidad de la prisión preventiva, ¿no? O la proporcionalidad. Está en base a lo que anteriormente hemos señalado, porque tanto el criterio de la proporcionalidad o razonabilidad de la prisión preventiva en realidad es uno de los principios de las medidas de coerción personal. Y por supuesto que sí, viene a ser también, pues, doctores, en este caso, fíjense, un principio de la institución de la prisión preventiva. Es decir, la proporcionalidad o la razonabilidad es un principio de la prisión preventiva y por ende no podría ser considerado como un presupuesto material adicional. Ok, pero en todo caso ahora quiero que me menciones la duración de la medida. Lo que pasa, doctores, es que el criterio de la duración de la medida ya nosotros lo encontramos incluso establecido dentro del capítulo 2 del artículo 272 del Código Procesal Penal, que nos hace mención a cuánto va a durar el tiempo de una persona como preso preventivo. Y lo que nos establece es que esta va a estar en el marco del tipo de investigación que nosotros podamos tener. Por eso es que lo va clasificando en el caso de los denominados, reitero nuevamente, casos simples. Entonces el tiempo que una persona podría estar como preso preventivo es hasta 9 meses, ¿correcto? ¿Cierto? El tiempo que una persona podría estar como preso preventivo es hasta los 9 meses como preso preventivo. Y en los casos que demarcan criterios de complejidad, es decir, en los casos denominados complejos, el tiempo que una persona podría estar como preso preventivo se duplica a lo que viene a ser el caso simple de 9 meses. Es decir, que en los casos denominados complejos, el tiempo que una persona podría estar como preso preventivo son 18 meses. ¿Y qué hay de ahí? De los denominados casos de crimen organizado. Entonces ahí el tiempo que una persona podría estar como preso preventivo o el máximo de tiempo técnicamente, porque a veces cuando decimos 9 y 18 pareciera que lo que estamos diciendo es que en un caso simple va a estar necesariamente 9 meses y en un caso complejo 18 meses, y esto no necesariamente es así, porque lo que nos está estableciendo es hasta 9 meses o hasta 18 meses. Entonces, ¿qué sucede en el caso, por ejemplo, de la criminalidad organizada? Lógicamente, el marco temporal que una persona se encontrará como preso preventivo será de 36 meses. Una persona estará como preso preventivo 36 meses. Yo no diría entonces,
Esos son los marcos temporales que una persona va a estar. Sí, pero el mismo artículo 274 del Código Procesal Penal te habla de la figura de la prolongación de la prisión preventiva. Ustedes saben que el marco temporal de prolongación de la prisión preventiva te establece que si tú tienes 9 meses a una persona como preso preventivo, tú podrías prolongarlo hasta 9 meses más, ¿cierto? O sea, tienes 9 meses y podías prolongar hasta 9 meses más, teniendo un total, lógicamente, de 18 meses como preso preventivo en un caso denominado simple. Pero ¿qué sucede si tú tienes 18 meses o hasta 18 meses en las investigaciones complejas? Entonces uno podría prolongar un tiempo adicional de 18 meses a de 18 meses más, que en suma tenemos 36 meses que una persona podría estar como preso preventivo, ¿no? En los casos, reitero nuevamente, denominados complejos. ¿Y qué hay de los casos de criminalidad organizada? Entonces, sabemos que en crimen organizada tenemos 36 meses y la gran interrogante es, si yo prolongo, y eso va como pregunta, ¿cierto? Si yo tengo 36 meses, ¿cuánto tiempo más lo voy a prolongar? ¿Será como el caso simple, 18, 9 meses, 18 o 18 meses? Si partimos de esa lógica, entonces diríamos que 36 meses se tendría que prolongar por cuánto tiempo más. Claro, la razón lógica me diría 36 meses, prolóngalo por 36 meses más. Y esto no es así, porque en el caso de crimen organizado, de los 36 meses solamente se va a poder prolongar hasta cuánto tiempo más, hasta 12 meses más. O sea, no hasta 36 meses, ¿cierto? Solamente hasta 12 meses más. Entonces, como verán, el marco de tiempo o cuando se hablaba de la duración de la prisión preventiva, ya esa duración nosotros lo encontrábamos dentro de lo que viene siendo el ordenamiento jurídico. Por eso es que cuando alguien decía, y estos 5 presupuestos materiales, te preguntaba, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los otros presupuestos materiales adicionales a los que has establecido? Y te decían, ah, no, lo que pasa es que tengo la, la proporcionalidad, y hemos establecido que el grado de proporcionalidad en realidad es un principio, o razonabilidad, si prefieres llamarlo de esa manera, es un principio de la medida de coerción personal, y cuando se establece la duración de la duración de la medida, pues, doctores, ya viene a ser el marco temporal que se encuentra establecido también en el ordenamiento jurídico, es decir, en el Código Procesal Penal, ¿no? Entonces empezábamos señalando ello de esa forma. Vamos a ver aquí, doctores, después de haber establecido entonces eso, podemos mencionar que de conformidad a lo que establece el artículo 268 del Código Procesal Penal, con mención a los presupuestos de la prisión preventiva, vamos a encontrar un total de 3 presupuestos materiales, ¿cierto? Vayamos con el primero, que está relacionado al fumus delicti comissi o a la comisión del hecho delictuoso. El primer presupuesto material nos dice que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que establece, que vincula al imputado ya sea como autor del delito o como partícipe del delito. No importa cualquiera de los dos, pero lo importante es hallar la vinculación. La vinculación, ¿cierto? Si no hay vinculación, no puedes imputar algún tipo de grave y fundado elemento de convicción. Ahora, la gran interrogante es, ¿y qué es lo grave? ¿Hasta cuándo realmente podríamos decirnos que nos encontramos ante un elemento de convicción denominado grave? Que eso viene a ser, digamos, la discusión, la polémica. Entonces, la gran interrogante es, ¿y cuándo nos encontramos ante un grave y fundado, solamente ante un grave elemento de convicción? Lo que para algunos podría ser grave, tal vez para otros no lo sea. ¿Ya? Lo que para algunos es considerado grave, tal vez para otros no lo sea, doctores. Por eso hay que tener en cuenta ello, ¿no? Miren,
Lo que al margen de la gravedad o no, lo que te está señalando es que esos fundados y graves elementos de convicción tienen que vincular a una persona de forma razonable como autor o partícipe de un delito. Entonces, ¿cómo se analizaría ello? Bueno, acá no podemos señalar cuestiones de pertinencia, conducencia, utilidad, porque esos son propios de la etapa intermedia. Entonces, nuestra fundamentación va a estar en base a cómo esos medios probatorios me van a permitir vincular a una persona como autor de un delito. Ahora, esa vinculación no a un nivel, lógicamente, de una acusación, porque ¿cuál es la diferencia entre el requerimiento de prisión preventiva y el requerimiento acusatorio? Respecto a los elementos de comisión, por supuesto que sí, es que en el caso del requerimiento acusatorio, lo que tú tienes que tener o se debe tener o encontrar son básicamente, doctores, los elementos de convicción suficientes. Es decir, tendríamos que encontrar elementos de convicción suficientes en el caso de requerimiento de acusación. Pero no me pide suficiencia en el caso de requerimiento de prisión preventiva, por ende nos limitamos a establecer de que vendrá a ser suficiente con los graves y fundados elementos de convicción. Y la gravedad, lógicamente, se entiende que es menor a los elementos de convicción suficientes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que tener? Va a depender mucho del delito. Si yo investigo, se me ocurre un caso de un delito denominado como colusión, regulada naturalmente en el artículo 384 de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? En el caso de la figura del delito de colusión, si yo en ese delito que se está investigando encuentro, porque el fiscal dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones, ustedes saben que cuando uno dispone o requiere ello ante el juez de garantías, quien lo puede declarar fundado, entonces se pone conocimiento a las empresas teleoperadoras para que remitan documentación. De esa documentación se puede hacer el filtro y dentro de ello podemos hallar vinculaciones de llamada. Esas vinculaciones de llamada entre entrantes, llamadas entrantes o llamadas salientes, doctores, si lo queremos señalar de esa manera, llamados entrantes o llamadas salientes, sí va a ser un grave y fundado elemento de convicción que va a vincular a una persona como presunto autor del delito. Si yo encuentro con mi requerimiento de levantamiento de secreto bancario, depósitos de dinero que se encuentran en las arcas de uno de los investigados y les han pagado dinero, entonces también eso vendrá a ser en un grave, fundado elemento de convicción. Entonces, veamos pues, doctores, que este tipo de requerimientos sí me van a permitir a mí vincular a una persona como presunto autor de un hecho delictuoso. Ahora, solamente entonces se da requerimientos, no, cualquier otro documento que yo haya obtenido, ¿correcto? O cualquier prueba preconstituida, obtenida, producto, por ejemplo, de una diligencia, donde se han incautado, lógicamente, tal vez laptops, ¿no? Se han incautado tal vez algunos bienes. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo el funcionario público es realizar una conducta, por ejemplo, tipificada en el artículo 387 del Código Penal, que viene a ser la figura de peculado. Entonces, si yo obtengo esos elementos de comisión, obviamente van a tener la naturaleza de ser graves. Pero solamente se ve ello, no. No solamente eso, porque hay que luego ver que no todo medio probatorio necesariamente va a tener la categoría de ser grave y fundado elemento de convicción. Por ejemplo, doctores, les hablo, las declaraciones. Una declaración podrá ser considerada, doctores, un grave y fundado elemento de convicción. O mejor dicho, yo sencillamente a una declaración brindada, ¿no?, por la persona investigada, ¿podré considerar un grave y fundado elemento de convicción? Desde luego consideramos que no, ¿cierto? Por eso es que cuando uno dice,
es la información del postulante a colaborador eficaz, vamos a ver que no siempre es así, ¿ok? No siempre es el hecho de que se diga, mira, es lo que el colaborador eficaz finalmente ha dicho, sino que lógicamente esa versión tiene que corroborarse con otros medios periféricos adicionales. Si hay corroboración, no va a existir por ningún tipo de problema. Si no hay corroboración, ahí sí vamos a tener problemas, porque ¿cómo crees a alguien que está incluso postulándose colaborador eficaz y qué garantía tienes de que tal vez no esté mintiendo? ¿Ya? Entonces, esa es la ponderación en el primer presupuesto material sobre la prisión preventiva. El otro presupuesto material, doctores, nos establece que la sanción, así nos dice, la sanción a imponerse tiene que ser superior hoy en día ya con la modificatoria, tiene que ser superior a cuánto, estamos hablando ya de los 5 dedos de una mano, ¿no? Estamos hablando de 5 años. Hay crítica respecto a ello, sí, porque se dice, ¿cómo es que se ha luchado tanto, se ha hablado tanto para que luego solamente el marco diferenciador que vamos a tener es la de un año? Porque antes eran 4 y ahora van a ser 5 años. Tal vez debería haber sido mucho más tiempo, si es que se buscaba, digamos, buscar una valla más a lo que viene a ser el presupuesto material de la prisión preventiva, ¿ya? Pero como verán, tampoco es muy polémico porque siempre se va a centrar fundamentalmente en ello. El tercer presupuesto material establece lo siguiente, y eso sí es bastante amplio, porque no va a decir que el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permite colegiar razonablemente que tratará, fíjense ustedes, y que va a tratar, por un lado, eludir la acción de la justicia, y ahí estamos hablando de peligro de fuga, la elusión de la justicia y peligro de fuga, y por el otro lado, se hará mención de la obstaculización de la averiguación de la verdad, y ahí vamos a encontrar el peligro de obstaculización. Por eso es que tenemos dos. Por un lado, el peligro procesal en el sentido del peligro de fuga, la persona se quiere fugar, y por el otro lado, el peligro de obstaculización procesal. ¿Ok? O sea, vamos a tener esas aristas bien diferenciadas. Como hablamos del peligro de obstaculización, pues tendríamos que hacer mención a uno de sus presupuestos materiales de la prisión preventiva bastante discutidas, detalladas, como viene a ser el peligro de fuga. El peligro de fuga, sabemos que se encuentra regulado en el artículo 269, ¿no? 269 de nuestro ordenamiento jurídico. Reitero nuevamente, el peligro de fuga se encuentra regulado en el artículo 269 de nuestro ordenamiento jurídico. Y esto siempre se va a analizar, no se analiza por sí solo, se analiza, doctores, siempre en base a la existencia o no existencia de lo que viene a ser una serie de arraigos. ¿Y qué significa el arraigo? Pues, doctores, el arraigo no significa otra cosa que estar sujeto a algo y a alguien. Entonces, si tú estás sujeto a alguien, va a existir grandes probabilidades de que tú no quieras fugarte porque no quieres apartarte de ese familiar, ¿no? Entonces vamos, o de tu casa, ¿de acuerdo? O de algún domicilio, de tu familia. Entonces, como te une con esa persona, sencillamente no lo vas a querer dejar. Por eso es que los arraigos se analizan de un criterio bastante subjetivo. Dentro de estos tipos de arraigo, podemos hablar pues de lo que viene a ser el arraigo determinado por el domicilio de la persona. Y ahí tenemos un primer punto para analizar, porque fíjense ustedes, y esto va como pregunta a lo que se encuentran también aquí en la sesión de clase, vamos a ver si ustedes tienen o no el denominado arraigo de calidad. ¿Y cómo lo vamos a determinar, pues, doctores? De la siguiente manera. Miren, ¿cuánto de ustedes, doctores, vive? Fíjense con lo que les pregunto, ¿cuánto de ustedes vive en el mismo domicilio que obra en su ficha RENIEC? Para ser más directos, ¿no? ¿Ustedes viven, estimados participantes, en el mismo domicilio que obra en su ficha RENIEC?
Entonces, si yo veo la ficha RENIEC, ese es tu domicilio real y ese es el domicilio real de donde tú vives, solamente ustedes saben la respuesta. Si, por ejemplo, tú no vivieras en el mismo domicilio que obra la ficha RENIEC, entonces tú no tendrías un arraigo de calidad. Porque para que sea de calidad, tú tendrías que vivir en ese mismo lugar. Punto número 2. No solamente vivir, sino tú tendrías que ser el propietario del bien. Si tú eres el propietario del bien, entonces tú tienes un arraigo de calidad porque no ves que te va a costar dejar tu casita que con tanto esfuerzo has construido. Entonces, como te va a costar dejar, va a haber un menor porcentaje de que puedas fugar, de que puedas irte, que puedas eludir la acción de la justicia. ¿Estamos? Claro. Pero ¿qué sucede si tú no eres el propietario del bien? Si te vas cambiando de un domicilio a otro domicilio, de un cuarto a otro cuarto, entonces en ese sentido, fíjense ustedes, vamos a ver que tú no tienes nada que perder, pues porque no te va a doler. Si tú tienes tu casa, te va a costar dejar tu casa, pero si tú no tienes, no tienes nada que perder en ese rubro. Entonces se va, fíjense ustedes, analizando ese punto de esa manera. ¿Qué más? También nos habla el asiento de la familia. ¿Y cómo se entiende, doctor, después este tema del asiento de la familia, no? La familia es importante, por supuesto que sí. De hecho, termina siendo un estímulo para las personas para que desean después del trabajo inmediatamente, por ejemplo, llegar a su casa para abrazar pues a un ser querido que esta persona puedan tener. Entonces, doctores, en el caso, fíjense ustedes, miren, con lo que estamos señalando, ya, eh, eh, del tema familiar, para que la persona tenga un arraigo familiar de calidad, va a depender mucho tu edad, nos establecían algunos. ¿Y cómo es eso que va a depender mucho de tu edad? Claro, porque si tú eres una persona de 22 años hasta 23 años, entonces como que es normal que tú vivas con tu papá y tu mamá. Entonces, si tú vives con tu papá y tu mamá y tus hermanos, ¿a ti te va a costar dejar a tu familia o no? Porque quienes han vivido solos, etcétera, ¿les cuesta dejar a su familia? Por supuesto que sí. Entonces uno dice, no, ese está arraigado familiarmente. Pero ¿qué sucede si su papá y su mamá no están juntos, están divididos? Su papá está en un lugar, su mamá está en otro lugar, sus hermanos están en otros sitios. Entonces tienes una familia y vives solo, entonces técnicamente no tienes un arraigo de calidad porque tienes una familia que está bastante dividida. Entonces no los ves mucho, no los ves con frecuencia, entonces se establece que no te va a costar tanto poder dejarlos. Entonces tú te puedes fugar, ¿no? Y a medida, doctores, que va pasando el tiempo, ¿de acuerdo? La situación cambia, ¿saben ustedes por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo y la edad, y tú ya tienes, digamos, cerca de 32 o 36 años, fíjense ustedes, es un pensamiento erróneo, ¿eh? Pero tienes cerca de esa edad y no te encuentras casado, entonces, y vives solo y tus padres ya son mayores, entonces no tienes arraigo familiar. Y uno diría, pues, ¿por qué? Fíjense ustedes, ¿por qué establecemos nosotros ese marco situacional? Muy bien, relacionado a que si el hecho que yo ya tengo 30 años y no estoy casado, entonces soy un desarraigado. Entonces, fíjense, yo no sé qué edad tienen ustedes, doctores, pero técnicamente nos dirían que si tú tienes más o de 33 años hacia arriba, para empezar a esa edad, no deberías vivir con tus papás, deberías haberte independizado. Dos, si a esa edad no tienes una esposa o un esposo, entonces no tienes arraigo de calidad. Entonces, pocas palabras, si te investigan, sobre ti podría recaer la prisión preventiva. Entonces se decía, pero eso es absurdo, ¿no? Tendría que analizarse esa cuestión de más, por eso que han existido muchas variaciones respecto a esa posición. Lo mismo sucedía con el trabajo, entonces han dicho, este tema del arraigo de calidad no es necesario, es suficiente con que acreditemos que la persona tiene ciertos grados de arraigo. Entonces, si la persona tiene, no importa que no tiene su familia, pero tiene trabajo y es el dueño de un domicilio, entonces esta persona sí va a tener arraigo de calidad, esta persona le va a costar fugarse. Ahora, ¿solamente se analizan arraigos? Por supuesto que no, porque también hay que ver
lo que es la gravedad de la pena. O sea, te pongo un caso, mire, no es lo mismo, pues, que saber que sobre tu persona van a imponer, ¿no? Claro, ya no tenemos arraigo de calidad, pero en su momento se discutía mucho las cuestiones del arraigo de calidad y generaba pues un problema y se daban circunstancias como les he señalado, ¿no? En el caso de establecer, por ejemplo, no tenías que tener más de 32 años y tendrías que estar casado, porque si no estás casado, entonces tú no tenías un arraigo de calidad. Hoy en día la ponderación de los arraigos son importantes, pero va a estar supeditado mucho a las otras variantes que nos establece precisamente el mismo artículo 269 del Código Procesal Penal, como en el caso de la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. Por eso yo les decía, no es lo mismo, fíjense ustedes, que sobre tu persona puede recaer 25 años de pena privativa de libertad, 35 años, 15 años o 8 años, entonces lógicamente si tú sabes que vas a tener una pena de 8, vas a tener una pena de 9 años, entonces posiblemente más los beneficios penitenciarios conversas con tu abogado y tu abogado te dice, lo más seguro es que tú salgas de la cárcel en 3 años y medio. ¿No? Entonces la persona dice, sí, pues 3 años y medio, como que a diferencia de 25 no es tanto, entonces quieras enfrentar el proceso. Pero si la persona sabe que el Ministerio Público sobre él está requiriendo cerca de 25 años de pena privativa de libertad, entonces uno dice, 25 años son 2 décadas y media. ¿Cómo voy a estar 2 décadas y media en la calle, no? Se va a ir la juventud, la adultez joven, la adultez mayor, voy a salir prácticamente anciano. Entonces no quiero estar dentro de la cárcel y la persona pues prefiere fugar. Por eso es que hoy en día no solamente se va a discutir esas cuestiones de ponderaciones de arraigo, sino lo que se va a ver también es, uno, cuánto viene a ser la gravedad de la pena. ¿No? La gravedad de la pena. Luego tenemos otros comportamientos más, como la importancia de reparar el daño o la actitud del imputado tiene frente a él, el comportamiento del imputado durante el proceso, ¿no? Y sobre todo si voluntariamente dice voy a someterme pues a la acción de la justicia. Entonces, vuelvo a los arraigos. Para mí los arraigos es un análisis bastante subjetivo. ¿Por qué bastante subjetivo? Porque lo que la norma establece es que si tú tienes todos los arraigos, te va a doler dejarlos. Y que si tú no tienes arraigos, no vas a tener nada que perder. Pero hoy en día han visto que también esto se tiene que analizar, como lo hemos estipulado, con el cumplimiento de los demás presupuestos también, doctores, que establece pues el artículo 269 del Código Procesal Penal, ¿no? Los otros presupuestos más que establece el artículo 269 del Código Procesal Penal. ¿Estamos? Sí. Sigamos. Se analiza solamente ello, no doctores, porque luego hay que analizar también, quizás para algunos es más polémico, como viene a ser el peligro de obstaculización procesal. Ya la obstaculización procesal como tal, doctor, y lo encontramos regulado en el artículo 270 del Código Procesal Penal. Reitero nuevamente, la obstaculización o el peligro de obstaculización procesal como tal, lo vamos a encontrar en el artículo 270 del Código Procesal Penal, ¿no? Donde vamos a advertir una serie de comportamientos, lógicamente por parte del sujeto activo, que muchas veces, y lo he escuchado lamentablemente en algunas ocasiones, amparado sobre la supuesta existencia del derecho a mentir, entonces se decía, existe un derecho a mentir y por ende yo puedo realizar esto, tal o cual conducta. Básicamente, ¿en qué se da? Muy bien, vamos a ver. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. ¿Qué es lo que pasa a veces en una investigación? Uno está investigando y solicita documentación a una institución del Estado. La institución del Estado te remite la documentación parcializada y te dice, pero yo he pedido documentación completa, me están entregando la mitad. Ah, sí, pues, pero acá no lo tenemos. Si usted desea, señor fiscal, venga, revisa toda la institución de la municipalidad, eso es lo que tenemos. Tal vez la anterior gestión o cierto personal que en su momento trabajaba han dejado solamente eso. Entonces, conmigo no es la situación.
Pero ¿qué es lo que sucede? Es que alguien ha ocultado estos medios probatorios o te falsifican. Tú pides algún tipo de informe, algún tipo de memorándum, pides algo y te terminan dando información, pero con documentación que ha sido falsificada, por ejemplo. Entonces ahí también uno advierte, fíjense ustedes, ¿no? De que nos están entregando documentación falsa, que luego a través de una pericia se termina determinando que efectivamente dicho documento es falso, ¿no? Entonces, todo ese accionar que hemos señalado, destruirá, modificará, ocultará, suprimirá, falsificará elementos de prueba, van a evidenciar que la conducta de la persona durante el desarrollo del proceso tiene un ánimos, una intencionalidad de obstaculización. Solamente se ve ello, no, porque luego vamos a ver cómo que la influencia que esta persona puede tener para que coimputados, por ejemplo, testigos o peritos, informen falsamente o se comporten de manera desleal, punto número uno, o reticente nos establece. O sea, cualquiera de los dos va a ser su comportamiento. De manera desleal, punto número uno, o punto número dos, dicho comportamiento podría ser reticente, ¿no? Y toda esa ponderación finalmente en la audiencia, donde el Ministerio Público va a tener que sustentar su requerimiento de prisión preventiva y lógicamente también el abogado defensor decir, señor juez, sobre este primer presupuesto material sustentamos que no se cumple por tal o cual razón. Sobre este segundo presupuesto material de la misma manera y sobre el tercer presupuesto material de la misma forma. Cuando existe ello, de conformidad al artículo 271 del Código Procesal Penal, se va a tener pues la audiencia y la dictaminación de la misma a través de la resolución. En dicha resolución, dicho requerimiento de prisión preventiva podría ser declarado fundado o podría declararse infundado el requerimiento de prisión preventiva. Cualquiera sea el caso, hay una duración, como lo hemos establecido, dependiendo del tipo de investigación, 9 meses más, o 9, 18 y 36 meses, pero ingresa la figura, pues, doctor, en el artículo 274 del Código Procesal Penal, donde a la par este artículo 274 me dice que pueden existir, doctores, ciertas circunstancias que importen una especial dificultad. Y cuando existe una circunstancia que imparte una especial dificultad, entonces solamente en esos casos en concreto sí se podría recurrir de acuerdo a una prolongación. Ahora, el punto de análisis es establecer y cuándo nos encontramos técnicamente en una circunstancia que deviene fundamentalmente en una especial dificultad. Celis Mendoza, el juez, ustedes tal vez seguramente lo conocen, establecía de que el contexto de la especial dificultad podría ser, por ejemplo, el caso de la pandemia. Y decía, no, un ejemplo concreto, una especial dificultad es la pandemia de por medio. Pero consideramos nosotros que existen otras circunstancias adicionales, lógicamente, a lo que viene a ser la pandemia, para el cual una persona también podría prolongar la prisión preventiva. ¿Ya? Muy bien. ¿Se puede impugnar la prisión preventiva? ¿Puede haber apelación sobre la misma? Por supuesto que sí. No nos olvidemos, doctores, el acuerdo plenario 1/2019, que es la que precisamente hacía mención, usted más que yo seguramente lo conoce, cuando hablaba pues de la famosa sospecha fuerte, ¿no? Y cuando le preguntaban ahí, explícame un poco sobre el criterio de la sospecha fuerte, y se determinaba que la sospecha fuerte es aquella que cuando requiere el Ministerio Público tenga que ser prácticamente al nivel ya de la interposición o formulación de lo que va a venir a ser, pues, doctor, es una acusación. ¿De acuerdo? Muy bien. De esta manera, vamos cerrando la sesión de clase del día de hoy. Sin embargo, si ustedes quieren los materiales, igual aquí les estoy dejando mi número de WhatsApp, doctores, que es el 997-588013. Reitero nuevamente, 997-588013. Ustedes me escriben y me dicen, profesor, las PPT de FAJA, ¿de acuerdo? Y se les va a remitir el equipo los materiales también. ¿Qué pregunta gustosamente? El doctor Walter me dice, buenas noches. En un caso simple, el fiscal solicita la prisión preventiva por 9 meses. El juez le otorga 6 meses al vencer. La fiscalía solicita la prolongación por 4 meses que le restaba.
del cual vence. Sin embargo, la Fiscalía nuevamente pide prolongación por 9 meses para que se completen los 18 meses. La pregunta es, ¿cabe prolongación de prolongación? Es una pregunta bastante interesante y creo que hasta cierto punto ya ha sido resuelta, ¿no? Miren, lo que pasa es que hay que tener en cuenta este primer criterio. En un primer momento, si tenemos la audiencia de prisión preventiva y se está requiriendo un marco temporal de hasta 9 meses y el juez considera que 9 meses no lo va a dar, sino que sencillamente van a ser, como en el caso señala, 4, entonces en una primera decisión que podría haber en todo caso ser apelada en su momento, ya se dictaminó que van a ser solamente 4. Sobre esos 4, ahora puede solicitar una prolongación, pero la suma máxima que él podría hacer es hasta 9, ¿cierto? Pero no podría decir, lo que pasa es que me dio 4 y ahora falta mis otros 5 más y yo quiero que me prolongue 5. Entonces hay muchos jueces que dicen, no, yo ya te di en un primer momento el plazo y ahorita tú tendrías que prolongar teniendo en cuenta una especial dificultad. Y en esa especial dificultad, porque yo ya te di 4, entonces vamos a ver si podría llegar hasta 9 meses o quizás sea menos. Pero hay otros jueces que dicen, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? No, lo que pasa es que a mí me parece que sí, yo le he dado 4 meses y hay que debatir primero ello y luego recién hagamos la prolongación por especial motivación. Ahora, yo creo, ¿no? Porque el Código Procesal Penal tampoco te estipula cómo se va a desarrollar en esas figuras, lo que sí te habla es la adecuación del plazo de la prisión preventiva, que es una figura totalmente diferente, pero lo que yo considero es que si primigeniamente se requería un marco de tiempo y te dieron, ahora en el aspecto de la prolongación sería no por el tiempo restante que falta, entre comillas, y que no te dieron, sino tendría que ser sobre el nuevo tiempo existente. Así se tendría que dar el tema de la prolongación de la prisión preventiva. Ok, me parece que tengo el doctor Oscar. Sí, doctor. Sí, primero agradecer esto por su ponencia y a la comisión por organizar este evento que es de bastante ayuda para nosotros. Tengo una pregunta o un comentario. Quisiera saber cuál es su postura respecto a esto de la revisión de oficio de la prisión preventiva. Del lado de que, por ejemplo, para mí, como una postura personal, esto haría más que recargar las labores jurisdiccionales. En el caso de que ahora los juzgados de investigación preparatoria, cada semestre, bueno, otros dicen que no nos tiene que ser exactamente 6 meses, pero cada semestre estar revisando el tema de las prisiones preventivas, si es que hay una circunstancia para variar. Para mí, personalmente, creo yo que existen otras figuras como cese de prisión preventiva y de repente la variación. Sin embargo, yo creo que está mal planteado porque esto pues generaría más carga a las labores jurisdiccionales, sabiendo que hay otras figuras, y mejor hubiese sido otra propuesta como creación o una coordinación multisectorial o multiinstitucional para que se crean pues no, nuevos juzgados que sean los que revisen. Que más que revisión, que dicen que no es un examen, pero para mí sí parece que sí lo es. Entonces quería saber su postura respecto a ello. O en qué se fundamenta, si ha tenido la oportunidad de revisar aquello, para que nos hable de ese tema que me inquieta bastante. Gracias. Sí, claro, o sea, lo que pasa es que deja una puerta abierta de que el juez de garantías, ¿no? El juez de investigación preparatoria diga, a ver, voy a evaluar estos requerimientos de preceptos auto de prisión preventiva, a ver, voy a verificar esto y voy a hacer un control de lo que está haciendo el fiscal, ¿no? Porque el fiscal, por ejemplo, ha requerido prisión preventiva y le he dado 9 meses o le hemos dado 8 meses, pero quiero saber qué es lo que está haciendo en esos 8 meses, si hay si está avanzando o no está avanzando, o por gusto ha pedido ese marco temporal y al final pues no está haciendo absolutamente nada. Me parece que el grado de intencionalidad primigenio es bueno porque también hay que controlar, ¿no? Lo que se hace dentro de la fiscalía. No es solamente suficiente festejar
y decir, bueno, me han declarado fundado el requerimiento de prisión preventiva, entonces ahora ya ganamos, sino hay que ver que eso lo han dado para que precisamente ahora el fiscal trabaje sin que exista una obstaculización a la averiguación de la verdad, o por el otro lado, por ejemplo, de que no evidenciemos cuestiones de peligrosidad de fuga. Pero si el fiscal no está haciendo nada, entonces se tendrá que controlar y, lógicamente, en ese sentido, solicitar el informe correspondiente al fiscal porque hasta la fecha no hace absolutamente nada. Podría haber revocaciones de parte del juez. Ahí existe pues el otro problema que el doctor ya lo ha establecido. Y tenemos otras figuras que la parte del abogado podría plantear como la variación de la prisión preventiva, por mencionar, ¿no? Y otras figuras más. Ahora, yo creo que esto es, no quiero decir que es un derecho penal simbólico populista, porque creo que la intencionalidad es buena, pero creo que por la ajetreada carga que uno tiene, y eso es una realidad, que no podemos dejarlo así nada más, yo creo que va a ser muy complicado. Y solamente se va a quedar doctores escrito nada más como tal, ¿no? Entonces, al final vamos a tener pues una revisión de oficio, pero en las cuestiones prácticas seguramente esa facultad que se le da muy pocas veces se va a ejecutar, a menos, yo creo que otra alternativa en todo caso hubiese sido de que se crean pues juzgados, no lo sé, de revisiones de oficio, cada cierto tiempo, una especie de un pool, ¿no? De jueces de investigación preparatoria, quienes de oficio empiezan a revisar, porque si no, así como están las situaciones, muy complicado pues que con tanta carga uno vaya haciendo revisiones también de oficio, ¿sí? Muy bien. De esta manera llegamos a la parte final de mi presentación en esta sesión de clase del día de hoy, agradeciendo pues a Faja por la cordial invitación a mi persona y a todos ustedes, estimados participantes, que también se han dado cita el día de hoy. Muchísimas gracias.